podíamos grabar por Carlos, ¿qué sería? Bueno, entonces ahora sí iniciamos, muchachos. La clase pasada avanzamos hasta Rousseau. El día de hoy vamos a hablar un poco de Montesquieu. Espero que alguno de ustedes lo haya escogido. Muy interesante, un autor muy interesante en relación con lo que es actualmente el Estado de Derecho. Pues Montesquieu es un filósofo, un escritor, un abogado francés. Em, Su nombre real es Charles Louis de Secondat, pero se le conoce como el Barón de Montesquieu por un título nobiliario que heredó de su tío una vez este falleció, y pues él se convirtió en el Barón de Montesquieu y fue el nombre que pasó a la historia. Es conocido por la gran influencia que tuvo en el movimiento de la Ilustración, lo que fue la posterior Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, y particularmente importante es su libro El espíritu de las leyes, donde está pues su propuesta más concreta de la organización del Estado moderno. Bien, ¿qué nos proponía el señor Montesquieu, Charles Louis? Él nos decía que había unas leyes, él parte del principio de la ley, de la existencia de la ley. Por eso me gustó mucho cuando Jorge hizo su comentario respecto que había que obedecer la ley. Pero Montesquieu también nos dice que la ley se debe obedecer no porque sea ley, sino porque sea una situación de justicia, ¿listo? No porque algo sea ley quiere decir que sea justo, pero lo justo necesariamente tiene que ser una ley. Es lo que nos concluye Montesquieu. Él parte de esta importancia de la ley y nos dice que las leyes son relaciones naturales que son derivadas de la naturaleza de las cosas. Nos dice también que la divinidad tiene sus propias leyes, el mundo material tiene sus propias leyes, las inteligencias superiores al hombre tienen sus propias leyes y efectivamente los hombres, cuando digo hombres, pues es en mayúscula, obviamente, hombres y mujeres, también tenemos nuestras propias leyes. Aquí es muy importante reconocer que lo que él hace es como un modelo físico, es decir, parte de esa admiración que se tiene al mundo físico, es decir, al mundo natural, porque considera que ese mundo natural tiene unas leyes casi que perfectas, que son las leyes de la naturaleza. Sin embargo, él sí considera que el hombre es capaz de crear leyes artificiales para poder convivir de forma armoniosa. Sin embargo, sí nos dice que el hombre, como responde a unas pasiones determinadas individuales, pues muchas veces no sigue al pie de la letra las leyes naturales, ni tampoco las leyes que él mismo ha creado de manera artificial. Hace como esta comparación entre el mundo físico, natural, las leyes de la naturaleza, con el hombre. El hombre. Nos dice efectivamente que el hombre obra por sí mismo, y digamos, esta es una diferencia con las bestias, con los animales y con las plantas, porque las bestias, si bien tienen leyes naturales, carecen de conocimiento y carecen de esa razón que sí tiene el ser humano. Sin embargo, las bestias sí tienen ciertas emociones, entonces esas emociones a veces los llevan a no cumplir con esas leyes naturales. Todavía él no nos menciona cuáles son esas dichosas leyes naturales, más adelante nos van a dar algunos ejemplos de estas leyes para que tengamos un conocimiento mucho más claro. Y después nos dice que las plantas son, digamos, superiores en ese sentido porque son capaces de seguir al pie de la letra las leyes naturales sin sentimientos, que las plantas, según él, no tienen sentimientos y tampoco tienen el conocimiento derivado de la razón que sí tienen los hombres. Por el contrario, los hombres son gobernados por leyes invariables, por leyes naturales, también por leyes artificiales que él mismo ha creado, pero él no siempre cumple la ley, perdón, porque pues es un ser limitado, es un ser ignorante, nos dice, a pesar de ser un ser racional, es un ser limitado en su conocimiento y además expresa de múltiples pasiones, tanto negativas como positivas, que lo hacen muchas veces querer renunciar a las leyes naturales y a las leyes artificiales e incluso renunciar a olvidar a su propio creador, que en este caso pues sería Dios. Posteriormente ya entra a hablarnos específicamente qué es eso de las leyes de la naturaleza. Él dice que las leyes de la naturaleza se derivan de ese mundo físico natural y que han existido incluso mucho antes de la existencia de las primeras sociedades. Entonces aquí ya encontramos un punto de confluencia entre Montesquieu y lo que proponía Hobbes y Rousseau, que antes había un estado natural, un estado de naturaleza. Sin embargo, sí va a haber algunas diferencias con Hobbes, que incluso él lo explicita en su texto. Digamos, él directamente en su texto escribe que Hobbes no tiene razón al considerar que el estado de naturaleza, que en el estado de naturaleza el hombre es un ser dañino para sí mismo. También, digamos, va en contraposición a Hobbes, al igual que a Rousseau.
Él dice que el hombre en ese estado natural no tiene conocimiento, pero sí tiene la capacidad de querer conocer, de querer aprender, esa facultad de conocer. Entonces, en el estado de naturaleza, lo que existe es la preservación de sí mismo. Digamos, ahí todavía está en congruencia con lo que dice Hobbes, que en el estado de naturaleza todos los hombres pretenden es salvarse a sí mismos. Sin embargo, la diferencia es que Montesquieu plantea que en el estado de naturaleza todos los hombres son iguales, porque todos tienen la capacidad de hacerle daño al otro. Y como todos los hombres son iguales, entonces todos tenemos miedo de todos. Yo no sé si ustedes se acuerdan un poco del concepto de paz armada, que era este periodo histórico anterior a la Primera Guerra Mundial, en el que todos los países, bueno, las grandes potencias europeas estaban armadas hasta los dientes, pero ninguna atacaba a la otra porque consideraba que si la atacaban, pues iba a sufrir también un daño porque el otro también tenía muchísimas armas. Como no nos pisemos las mangueras porque los dos nos podemos dar en la cabeza muy duro. Aquí es algo parecido, pero al contrario, no porque estemos armados, sino porque somos seres profundamente débiles también, ¿no? Entonces, como somos débiles y somos capaces en medio de esa debilidad también de dañar al otro, pues entonces nos tenemos miedo los unos a los otros en ese estado de naturaleza. Y como nos tenemos miedo, pues no nos atacamos. Entonces aquí sí se diferencia Montesquieu de Hobbes, porque para Montesquieu el hombre es un ser temeroso que en medio de su estado natural no es capaz de atacar a los demás porque le da miedo. La sociedad, entonces aquí es otra confluencia con Rousseau, la sociedad es la que sí empieza a degenerar ese sentimiento de conflicto. Cuando el hombre entra a la sociedad, pues el hombre pierde el miedo y cuando pierde el miedo, pues entra en una condición de igualdad con los otros y ahí sí empieza ese conflicto y esa guerra civil. Sin embargo, la sociedad puede generar, digamos, los mecanismos para evitar este tipo de confrontaciones, este tipo de guerras civiles. Y aquí es donde él va a echarse todo su cuento, toda su historia en relación con cómo se debe organizar esa sociedad, cómo se debe organizar ese Estado y cuál es ese principio de distribución jurídica, el cual les estoy presentando en la diapositiva, y cuál es ese principio de la distribución social del poder. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces adelante, es que no sé quién está alzando la mano. Jorge. Delgado. Profe, ayer estuve leyendo también un poco más de Rousseau y nos habla sobre algo que es, digámoslo Pero así, encienda la peleas cámara, Jorge. entre... Ah, le pongo el celular aquí. Rousseau. Nos habla sobre algo de peleas entre estados, ¿sí? Cuando dos estados se pelean estados, no se tiene en cuenta el término los hombres están peleando, sino que la pelea es entre estados y el estado vencedor, digámoslo así, tiene como eh, ¿cómo se dice esto? Como dos opciones. Sí, tiene dos opciones que es eh, matar todos los que contribuyen al estado que perdió o dejarlos vivir, pero la segunda opción de dejarlos vivir tiene una consecuencia que es la esclavitud. Podrían esclavizarlos, tienen el privilegio de esclavizarlos y eso, esclavizarlos. Eso lo leyó en Rousseau, claro. Sí, en Rousseau. Listo, muy bien, Jorge. ¿Cómo va su ensayo? Pues la verdad es que estuve atareado este fin de semana, entonces no hice mucho. Solamente leí lo de Rousseau, leí un poco más. Bueno, entonces envíeme eso hoy mismo, ¿listo? Su problema. Bueno, sí, señor. Profe, los que no envíen ese problema tienen el primer uno. Claro, es un proceso, ¿no? Primero uno. Profe, ¿cómo así? Yo ni sabía de eso. No sabía, pues madre, toca poner más atención. Vale, qué pena, profe. Listo. Profe, ¿hasta qué horas nos daría usted ahí como tiempo para entregarlo? Que hasta las 6 de la tarde, yo creo, para tener la noche y revisarlo en la noche. Uy, eso. Gracias. Listo, para ir terminando, porque se nos acabó el tiempo, él nos habla de las leyes de naturaleza, recuerden, y yo les prometí a ustedes que les iba a dar unos ejemplos de qué eran esas leyes de la naturaleza, según Montesquieu, antes de entrar a la organización social. Entonces, la primera ley, nos dice él, es la paz. Como todos los hombres son miedosos los unos a los otros, pues nos da miedo darnos en la cabeza
con los otros, entonces es una ley natural de que haya paz. Mire que esto ya es una diferencia fundamental con Hobbes. En Hobbes siempre va a haber guerra civil en el estado de naturaleza. Para Montesquieu en el estado de naturaleza siempre va a haber paz, porque los hombres son tan miedosos que no son capaces de meterse con el otro. Esa es la primera ley natural. La segunda ley natural es efectivamente alimentarme. Yo necesito alimentarme. Entonces, como necesito buscar esas provisiones, esas se constituyen la segunda ley natural. La tercera ley natural es la atracción entre los diferentes sexos. Obviamente aquí esto fue escrito en el siglo XVIII, pues obviamente aquí no podemos incluir otro tipo de emociones erótico-afectivas, sino la heterosexual. Entonces él dice que los seres humanos somos naturalmente proclives a querer estar con los otros, a querer convivir con los otros. Y en ese querer convivir con los otros, pues está el querer enamorarnos, el querer configurar una familia, etc. Entonces la tercera ley natural es la atracción entre sexos diferentes. Él sí lo dice muy claro, entre sexos diferentes. Una cuarta ley natural es efectivamente el deseo de configurar la familia, el deseo de vivir juntos y después configurar sociedades mucho más grandes. Él dice que la sociedad es positiva, pese a que la sociedad pues genera escenarios de conflicto, pero para eso hay que organizar el Estado de tal manera que eso no suceda. Y para que no suceda, el poder no debe estar concentrado en una sola persona. Él admiraba mucho el sistema inglés, porque en Inglaterra en esta época ya se había dado todo lo que era la revolución gloriosa, ya se ha dado la creación del Parlamento inglés, entonces allá había una especie de contrapoder, allá había rey todavía, y de hecho todavía, hoy año 2021, Inglaterra tiene rey, en este caso reina, pero allá ya había un parlamento que era un contrapeso al poder de la reina o del rey, es decir, el rey no era todopoderoso, sino que había otro estamento que también configuraba como un contrapoder. Él dice que eso es bueno y positivo, por eso después va a configurar una organización estatal en donde el poder no esté configurado en una sola persona, sino en tres ramas del poder público. Kevin. Profe, una pregunta. Señor. Yo puedo escoger, digamos, del tema de lo del ensayo, la globalización. Sí, claro. Bueno, Claro. profe, gracias. Lisa. La cosa es que el tema tiene que, pues, o sea, lo difícil del ensayo, que es lo que el profe quiere que logremos, es que logremos, pues, como conectar nuestro tema con el autor. Entonces es algo que tiene que pensar antes de escoger el tema. Ese es el nivel de dificultad importante. Listo, entonces Montesquieu nos dice que hay por lo menos tres tipos de gobierno, el gobierno republicano, el gobierno monárquico y el gobierno despótico. El gobierno republicano es en donde el pueblo tiene el poder soberano, el poder monárquico en donde el poder está concentrado en una sola persona, pero esa persona está sujeta a algunas leyes fijas, y el poder despótico es donde el poder está en una sola persona y esa misma persona es la que determina lo que es ley, lo que no es ley, lo que es justo y lo que no es injusto. Listo, bueno, él después nos hace todo un recuento de lo que es la democracia, lo que es la aristocracia, lo que es la república, lo que es la monarquía, lo que es el poder despótico, tiránico, etc. Para concluir en la propuesta de que el poder debe estar repartido en tres ramas del poder público, ¿listo? Una ejecutiva, una legislativa y una judicial. Eso es lo que se va a conocer como el principio de distribución jurídica del poder, es decir, tres ramas del poder público. Una legislativa, que es donde se expresa la voluntad popular del pueblo, una ejecutiva que se encarga de dar cumplimiento, es decir, de ejecutar, y una judicial que es juzgar a los delitos. Eso está relacionado con una distribución social del poder. Digamos, la distribución jurídica es cuáles son los tres estamentos y la distribución social es quiénes van a estar en esos estamentos. Entonces, en el legislativo van a estar los nobles y el pueblo, representado en la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que en nuestro caso colombiano sería el Senado y la Cámara. El poder ejecutivo está representado pues en el monarca o quien haga sus veces, y el judicial pues efectivamente, por ejemplo, el pueblo debe ser juzgado por sus iguales y los nobles por los nobles, ¿listo? Estas son las conclusiones generales de Montesquieu. Para él es muy importante que el poder no esté concentrado, que haya esta distribución jurídica, que haya esta distribución social del poder. Y miren que también, al igual que los otros, él parte del estado de naturaleza, pero no lo considera del todo malo. Sin embargo, la sociedad sí es necesaria para que el poder no se concentre en una sola persona. Hasta ahí, preguntas, muchachos, comentarios, sugerencias. No, señor. Listo, Montesquieu es bien interesante. ¿Alguien escogió Montesquieu por acá? Profe, una pregunta. Señor. Hoy le tenemos que entregar el problema de la investigación, ¿cierto? Del tema que uno haya elegido. Sí, el problema y la formulación de la pregunta. La pregunta del problema. Sí. Bueno, profe. ¿Hasta qué horas hay plazo? Hasta las 6. ¿Hasta las qué, profe?
hasta las 6 p.m. ¿Ya nos podemos salir de la videollamada? Sí, listo, porque ya ustedes tienen otra clase. Entonces nos vemos el miércoles, bueno. Bueno, Chao. profe, luego. Profe, al correo se le envía. Luego, maestro. Sí, al correo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, maestro. yo le envío lo mío mañana. Y lo otro, Hoy me pongo a hacerlo. Pues si lo termino, si lo termino antes de las 6, pues obviamente se lo envío hoy. Pero si no, pues se lo envío mañana antes de la 1:15, yo creería. listo. Bonita, y lo de Moisés, no se le olvide. ¿O hasta qué hora tengo plazo? Mañana a las 6. Sí, ya me respondió. Sí estaba viajando. Sí Listo. estaba viajando. Apenas se baje del avión, él redacta la carta y se la envía. Listo. Entonces nos vemos a la 1:15. Chao, profe. Bueno, chao. Vale.